Vamos entonces con Paula, con este tema tan interesante que planteamos para el día de hoy. Cada uno de nosotros es responsable de su mundo emocional, no tenemos que culpar a más nadie. Hola, ¿cómo están? Buenos Gusto ver días. César también. Hola, Lijaika, ¿cómo andan? Habla, un abrazo. Álvaro, Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo saludos. están? Bueno, justo esta mañana pensaba que constantemente las personas tendemos a buscar echar culpas, ¿no? La culpa la tiene el otro que me habló mal, la culpa la tiene el otro que me hizo sentir mal, la culpa la tiene el otro, el otro, el otro. Y lo cierto es que nada me afecta si yo tengo control sobre mis emociones. Con esto no quiero decir que nos convirtamos en un hielo, sino que nos conozcamos un poco más para aprender cuando el ego se activa innecesariamente. Entonces, ustedes dirán, pero Pau, ¿vamos a hablar de las emociones o del ego? Bueno, digamos, vamos a hablar un poco de las emociones y vamos a dejar abierto el tema para la próxima. El ego, ¿te parece, Sí, cómo no, Álvaro? cómo no. Bueno, ¿qué son las emociones y cómo es que nos afectan a nosotros si no las conocemos? Como bien dijiste, nosotros tenemos 5 emociones básicas principales que todos debiéramos conocer. Y esas emociones, nosotros nacemos teniendo emociones y las emociones después, a medida que vamos creciendo, se disparan a través de nuestros pensamientos, de cosas, los pensamientos disparan la emoción. Esas emociones tenemos 2 que son agradables y 3 que son desagradables, ¿sí? Las básicas, las principales. Después hay un montón de otras más. Las básicas son la alegría y el afecto o amor, y las desagradables son el miedo, la rabia y la tristeza. Son las de base. Después de esas se disparan un montón de otras emociones. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros somos chicos, y esto funciona como el agua y las goteras, nosotros esas emociones las tenemos y crecemos en un ambiente en donde tenemos permiso para expresarlas o no. Ustedes dirán, ¿vamos a echarle la culpa a los padres? Bueno, no, no vamos a echar culpas, vamos a aprender. Si nosotros nos enseñaron a expresarlas o no, y en función a eso, ¿para qué? Para identificar en qué momento yo estoy teniendo ahora una emoción que me molesta, pero que tengo que reconocer y saber que como adulto tengo que aprender a gestionarla. Porque las emociones son como si estuviese manejando un caballo, ¿no? Estoy arriba de un caballo y tengo que dirigirlo. Entonces tengo las riendas. Y si quiero ir para la derecha, tengo que tirar de la soga para la derecha para que empiece a girar el caballo. Y si tengo que ir para la izquierda, lo mismo. Si quiero parar, aprieto las piernas, ¿no? Tiro de las 2 sogas a la vez y el caballo para. Y es lo mismo con nuestras emociones. Entonces yo les voy a dar unos tips hoy de algunas emociones que se bifurcan cuando no aprendí a gestionarlas cuando era chica o chico. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo es que se bifurca? Claro, es como el agua en un techo. Llueve, 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 y si sigue lloviendo, el agua va a tratar de filtrarse y de todas maneras va a salir. La emoción, igual. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez sin querer le tiraron una copa de vino a alguien, un vaso con agua a alguien, se les cayó algo encima de alguien o hicieron algo sin querer? Sí, 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 por supuesto. Y tal vez después se dieron cuenta de que tan sin querer no era, que en realidad había algo que les estaba molestando y hay algo que se llama acto fallido, ¿no? Que es como si de todas maneras salió la acción y me mandé eso, ¿no? O sea, le tiré la copa de vino a una persona que quizás es un ejemplo, es un amigo, pero en el fondo yo estaba enojada por alguna razón. Sin querer se lo tiré, pero en el fondo, cuando lo analizo, digo, no, no era tan sin querer. La emoción hace esto. Entonces yo les voy a contar para que identifiquen algunas, como para que ustedes vean si ustedes están viviendo algunas de esas. ¿Y qué tiene que ver esto? Nosotros, cuando somos chicos, somos educados, podemos ser educados por padres que sean muy críticos, por padres que sean muy sobreprotectores o por padres que nos permitan crecer y nos pongan límites. Eso sería un padre natural. Si los que nos educaron fueron padres críticos o padres sobreprotectores, es posible que nosotros como niños hayamos desarrollado 2 aspectos de un estilo de niñez. Una, o muy rebeldes, porque
nos molestaba y tratábamos de salirnos de esa situación, o sumisos. ¿Qué significa? Lo aguantábamos, hacíamos caso, nos portábamos bien para que nos quieran, nos acepten, etc. Si nosotros como adultos todavía seguimos teniendo estas emociones que yo les voy a contar ahora, significa que tenemos que revisar en nuestro ser interior, por supuesto de la mano de alguien, idealmente, si es este trabajo. ¿Para qué revisarlo? Para ver qué emociones yo no aprendí a gestionar y que ahora tengo que aprender, que me conviene saber gestionar. Entonces, les voy a contar algunas de ellas, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, son personas complacientes, que siempre tienen la necesidad de estar bien con todos, ¿no? Entonces quieren quedar bien con uno, con el otro, con aquel, entonces les cuesta poner límites. Esas normalmente son personas que no tuvieron permiso para expresar alegría cuando eran chicos, ¿sí? Ustedes dirán, no, es como una falsa alegría. En realidad yo no tengo ganas de estar bien con todos en la realidad, pero bueno, me enseñaron que tenía que estar bien con todos, como algo que aprendí. Lo mismo y también tiene que ver la relación con la expresión de la alegría. Hay que revisar ahí si tenía permiso para expresarme realmente, o si en realidad me decían cuando era chica, no muestres que estás contenta porque tu hermano no le fue bien en el colegio. Entonces yo tenía que estar calladita y no mostrar nada, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, la ansiedad, las emociones como la ansiedad, la angustia, que tienen que ver con tener miedo al futuro. La ansiedad y la angustia son emociones que están relacionadas al miedo, pero que en realidad es nuestra mente con un dato viejo proyectándose al futuro. Lo cierto es que generalmente el miedo nos bloquea porque no es real el miedo. El miedo es una experiencia vieja, algo pasó, nos quedó grabado en nuestra mente y ahora tenemos miedo de algo que pasó antes y tenemos miedo que pase en el futuro. No es real, ¿o sí? Después tenemos otra emoción que puede ser, por ejemplo, la culpa. ¿La culpa de dónde puede ser que venga? De una educación por intercambio. Cuando éramos chicos nos decían, si te portás bien, te compro tal cosa. Si te portás bien, te regalo tal otra. Entonces nosotros cuando somos grandes crecemos con emociones de culpabilidad. ¿Es real la culpa? No. Lo cierto es que eso lo aprendimos así y ahora cuando tenemos una nueva situación en la vida tenemos que ver, bueno, a ver, esto que me da culpa, ¿por qué tiene que ver conmigo? ¿O será que yo lo aprendí de esa manera? Si yo lo aprendí de esa manera, puedo desaprenderlo, aprendiendo a gestionar de nuevo mis emociones. Como les decía antes, es difícil hacer este trabajo solos porque requiere de que alguien les haga dar cuenta. ¿Cómo me doy cuenta yo que soy alguien culpógeno? Si sola, así sola, puedo decir esto me da culpa, pero no tengo la capacidad de análisis y no tengo la información, ¿no? Entonces siempre hay que pedir ayuda para este tipo de cosas. Después tenemos otras emociones como por ejemplo la rabia, el enojo. Entonces, hay situaciones que nos enojan. Leía anoche a una persona en una red, en un grupo en el que pertenezco de restaurantes y lugares para comer, en donde decían, no sé si se dieron cuenta que la gente está muy mal educada en los restaurantes, todos gritan. Entonces yo le escribí al señor y le pongo, es una gran oportunidad de que revises por qué te molesta el otro, por qué te molesta que la gente grite. ¿Hay algo tuyo que tengas ganas de expresar, entonces la ves en el otro y te molesta en el otro? Muchas veces las emociones que nosotros tenemos, los enojos que tenemos, nos los despiertan otras personas y eso nosotros tenemos la elección de poder decir, ok, esto que me está pasando, que la otra persona me está gritando, la otra persona me está diciendo algo que me está enfureciendo, ¿tiene que ver conmigo? ¿O es algo de la otra persona que apretó un botón de una historia vieja en mi vida? Generalmente, cuando nosotros nos encontramos con alguien que nos molesta, puedo verlo como una oportunidad de qué puedo hacer yo para que esto no me afecte. ¿Cómo puedo responder? Lo primero que puedo hacer es no engancharme, ¿no? Entonces, si yo me engancho y respondo, entré en la misma
en la misma, esto que les contaba antes, si yo soy un adulto y viene una persona y me provoca y yo respondo, en realidad no estoy respondiendo como adulto, estoy respondiendo como un niño. Si me pongo a pelear, somos dos niños peleando, ¿no? Entonces, para poder gestionar las emociones, un buen trabajo puede ser cómo respondería un adulto ante esto. ¿Qué haría un adulto? Primero, no engancharse, observar. Eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque toca un botón interno, porque nosotros algo nos afectó, entonces tenemos ganas de responder. Alguien nos dijo algo y tenemos ganas de decirle lo mismo, responderlo o empezar a escalar, ¿no? Bueno, uno dice algo y hasta que alguien va a tener que pararlo. Lo mejor que podemos hacer ahí es decir, un adulto observa, mira y dice, a ver, no voy a responder, voy a escuchar y cuando la persona termine de decir, mira, vamos a hacer una cosa, ¿cómo podemos hacer para que no nos faltemos el respeto? Así yo te puedo escuchar tranquila y vos me decís lo que me tenés que decir. Tratá de decírmelo sin gritar, tratá de decírmelo sin faltarme el respeto. Entonces, eso es una buena forma de qué, de poder escuchar, de poder comunicarme y de poder gestionar mi propia emoción, que en realidad tiene ganas de contestarle igual, tiene ganas de ponerse a la altura de la persona. ¿Qué pasa con cuando nosotros vivimos en un ambiente en donde estábamos acostumbrados a que nadie podía divertirse, había que estar triste, siempre tiene que pasar algo? ¿Conocen personas así? ¿Tienen personas así en su entorno? Me contaba, ayer falleció alguien muy cercano a mi familia y tuvo un paro cardíaco y murió así de un día para otro, ¿no? Una persona grande. Y me contaba mi madre hoy, me dice, no, es que no lo puedo creer. Y yo le decía, mamá, fíjate que esa persona murió de una forma muy buena, en realidad, de un momento para otro, sin enfermarse, sin avisar. Es doloroso para el que se queda, pero para esa persona es muy bueno. Pero los seres humanos aprendemos formas, ¿no? Aprendemos formas. Yo hablaba eso con mamá hoy. Aprendemos que necesitamos estar avisados de las cosas, Ujú. aprendemos que queremos saber todo antes y no permitimos que suceda la cosa natural. Siempre tenemos que estar opinando y ahí es donde entra el ego, que es lo que nos hace sufrir en realidad. El ego es como es distinto a lo que estamos esperando, nosotros sufrimos porque las cosas son diferentes a las que estamos esperando. Por Claro. eso lo dejo para el viernes que viene el Sí. tema. Entonces tenemos, y es que el ego no es malo, todos tenemos ego, hay que administrarlo bien, ese es el También punto. hay que gestionarlo bien para que no nos haga sufrir sin sentido, ¿no? Así Lo mismo es. relaciono a las emociones y lo quería dejar el tema abierto porque es más importante de lo que ustedes piensan. Si ustedes quieren tener una vida positiva, tenemos que aprender a manejar ese bichito que nos habla todo el tiempo, que somos nosotros mismos. Así es. Buenísimo. Bueno, a controlar nuestro ego, a controlar nuestras emociones, que es muy importante, administrarlo bien. Mucha gente habla de que fulano de tal tiene un carácter muy fuerte. Todos tenemos carácter. El tema es el temperamento. ¿Cómo manejamos ese carácter? Si dejamos que el carácter nos domine o nosotros sabemos administrarlo como debe ser. Así de sencillo. Mira, como dijiste algo importante, cuando nosotros vemos en el otro que tiene un carácter muy fuerte, la pregunta puede ser, ¿qué me pasa a mí que veo que el otro tiene un carácter muy fuerte? ¿Será que yo también tengo que desarrollar algo en mí para poder tener una charla sin necesidad de maltratar a una persona? Hay muchas cosas que invitan a conocernos más y cuando nosotros nos conocemos logramos un poder personal muy fuerte y no necesitamos enfrentarnos a las personas, simplemente comprendemos que cada uno es como es. Así es. Gracias, Paula. Gracias, buen